Seguimos esta noche de lecturas y dar a sentir y dar a ver las lecturas de la Puyat en Argentina, en Buenos Aires. Y ayer estábamos conversando y en algún momento tuvimos una suerte de confesión de decir, esto en Francia no le pasa a mis libros. No, ya sabemos que eso en Francia no te pasa a tus libros. Y me dio ganas de pensar un poco más lo que se instauraba como lectura, como lectura situada. Y me parece que de lo que vino desde el principio de esta noche y lo que va a seguir, es interesante observar ese proceso de autorización de lecturas desde cualquier lugar, y me parece que se puede pensar a partir de este gesto de instauración o gesto de instaurar que David trabaja a partir del pensamiento de un filósofo que se llama Surió, y me parece, y también que aparece en su libro de Movimientos Aberrantes, cómo hacemos una experiencia, ¿no? De qué manera lo que estamos haciendo esta noche es también dar cuenta de cómo hacemos una experiencia de lectura, que una lectura que no se basa en un fundamento de saber legitimado por un trayecto de historia de la filosofía en la academia, o por lo menos no solamente, sino que estos libros van circulando y se van leyendo desde otros espacios. De alguna manera damos cuerpo y hacemos sensible esas instauraciones de lectura. A partir de ahí hago alianza heterogénea con lo que Silvia Rivera Cusicanqui insiste como el efecto autoral de la escucha y el pudor de meter la voz. Creo que desde ahí nos estamos sentando a leer. ¿Cómo hacemos una experiencia y cómo experimentamos? Y ayer en algún momento David decía, experimentar no es un viaje en crucero. Creo que estamos atravesados por esa experiencia de lectura que no es un viaje en crucero. ¿Cómo hacemos una experiencia de lectura cuando está en crisis el fundamento? Eso es un poco lo que plantea David en los Movimientos Aberrantes, y en particular como empirismo trascendental, tomando la voz de Deleuze. Y me gustaría pensar cuál es ese gesto de hacer una experiencia y una experiencia de instaurar en nuestras reinvenciones afectivas, pero también en las decisiones de modos de edición, de publicación o de circulación, desde una cierta erótica de la lectura y de los libros, pero también cómo hacemos esas experiencias estéticas, como lo pudimos ver, y políticas. No puedo dejar de pensar en el trasfondo o el paisaje actual desde el que estamos leyendo, que es la insurrección en Chile, y me gustaría pensar qué se instaura en esas frases, en esas expresiones que están circulando y que me obsesionan, como el no más, somos más y lo queremos cambiar todo. Algo de si lo pensamos en términos de gestos de instaurar sin fundamento, inquietas por no caer en un discurso de la posverdad, creo que podemos ver de qué manera o pensar esos gestos de instauración, no más, somos más, lo queremos cambiar todo, que no es ni la revelación de unos intereses que por fin estarían concientizados, ni la suma de reivindicaciones que convergerían, ¿no? Con ese imaginario de la convergencia de las luchas. Creo que el gesto de instaurar sin fundamento nos permite de pensarlo de otra manera, como instaurar o instauración de otras sensibilidades, de otros imaginarios y de otros gestos, cuando lo que iba no va más. Y me parece aún más preciso esta precisión que apareció en los últimos días de la semana pasada en Chile. No son 30 pesos, son 30 años. Es la frase que intenta decir lo que se fue registrando en el gesto de instauración. Y en este ejercicio de lectura voy a leer un pasaje que me parece como un ritual importante, o por lo menos que me parece que me gusta. ¿En qué se distingue instaurar de fundar? El fundamento preexiste en derecho al acto que no obstante lo sitúa. Es exterior o superior a aquello que él funda, mientras que la instauración es inmanente a lo que instaura.
La instauración solo se sostiene con su propio gesto. Nada le preexiste. De allí la filosofía de los gestos de Suryo. Dicho de otro modo, fundar es hacer preexistir, mientras que instaurar es hacer existir. Pero hacer existir de una cierta manera, cada vez reinventada. Y cita a Suryo. Existir es siempre existir de alguna manera. Haber descubierto una manera de existir, una manera especial, singular, nueva y original de existir, es existir a su manera. Fin de cita. Las existencias ya no reciben la luz de una fuente exterior, sino que la producen en el curso del proceso anafórico que trazan entre oscuras profundidades y lúcidas cumbres. Si el gesto de instauración no es un gesto de fundamento, es también que la luz no viene de afuera, sino que se desarrolla una capacidad de registrar la luz del propio trazar del gesto de instauración. Pensar experimentaciones que instauran nuevas formas de vida. Pero el gesto de instauración, dice Lapoulat, la página siguiente, también al mismo tiempo que instauras esas nuevas maneras de existir de manera singular, también pelea por una forma de legitimidad y de legitimación de esas nuevas formas. Si estos gestos son importantes, no es solo porque instauran nuevos modos de existencia, sino porque son creadores de derecho. Es en virtud de la amplitud de estos gestos y no de un fundamento exterior que un modo de existencia conquista su legitimidad. Un modo de existencia se justifica por sí mismo, o más bien está justificado por el gesto inmanente que acrecienta su realidad. Me parece que pensar conjuntamente el gesto de instauración y la lucha por cierta legitimidad nos permite plantear una serie de preguntas y volver a pensar instauraciones políticas, yendo más allá o más acá del debate estéril entre formas de vida y derecho, ¿no? O por lo menos de plantearnos esta pregunta de otra manera. Y pienso acá en el muy bello prefacio que René Scherer escribió al deseo homosexual de Guy Hockenheim. Y lo cito. Se entiende de sobra que su lógica tiene poco o nada que ver con la madeja en la que se enreda la reflexión contemporánea de y sobre la homosexualidad, con su humanismo rampante, atrancado entre el personalismo y lo jurídico de un sexualmente correcto. Tacha esto de un golpe, y sin descuidar la cuestión de los derechos, puesto que se trata de una lucha inicial y muy real, confiere a la realidad por conquistar una dimensión completamente diferente, la de una sociedad de un nuevo tipo que no descansa sobre la exclusión con sus falsos problemas de sujeto y objeto, su celosa protección de los cuerpos de una esfera privada que, lejos de ser un espacio de libertad, es aquella en donde se deciden todas las formas de prohibiciones. Y también pensar conjuntamente este gesto de instauración con la lucha por su legitimación como esa luz que se va trazando a medida del gesto, tal vez nos permita también pensar y discutir de nuestros gestos políticos más allá de la oposición entre organización y espontaneismo. Pero también en No más somos más y lo queremos cambiar todo, podemos escuchar una suerte de retumbo de ese insulto que circuló muchas veces de ¡ay, pero mezclan todo!, ¿no? Y que particularmente dentro de los movimientos feministas hemos recibido. ¡Ay, pero mezclan todo! Ese mezclar todo no es tanto la convergencia de reivindicaciones, no es tanto por fin la revelación de unos intereses que finalmente son concientizados, sino que me parece que hay que escuchar lo que se dice en mezclan todo y vamos a cambiar todo. Sí, mezclamos todo porque está todo mezclado. Pero esta mezcla no es cualquier cosa, es la conexión y cierta relación entre una cualquier cosa y otra cualquier cosa. Un libro y una danza, por ejemplo. Con la exigencia de dar cuenta y consistencia a las luces que van emergiendo mientras vamos trazando. Sabiendo que instaurar nuevas formas de vida es también pelear por nuevas legitimidades. No es ganarlo todo, no es conquistarlo todo.
es hacer ese gesto con la exigencia permanente de dar cuenta de la luz que acompaña ese gesto. Y de ahí me parece que algo de lo que está sucediendo aquí hoy, entre muchas, es también un momento para preguntarnos qué deseos de teoría van acompañando estos momentos donde instauramos políticamente. Tal vez ese deseo de teoría ya no es un deseo de la gran explicación, justamente porque si no hay fundamento en el que buscar la explicación del acontecimiento, entonces no va a haber una suerte de... Tal vez se nos esté bajando un poco el deseo de la gran explicación o el gran análisis de coyuntura. ¿Qué voces teóricas pueden ajustarse a experiencias sin fundamento, pero que instauran? ¿Qué deseos de teoría que no sería el gran ideal del diagnóstico de coyuntura fundante? ¿Cómo volver estas voces, nuestras voces, cajas de resonancia, cocinas de consistencia ni propia ni ajena? Registros movientes de la luz que acompaña el trazo, en su proceso anafórico, es decir, repetido, iterado. Gestos infundados, pero instaurativos, gestos ahuecados por las vulnerabilidades en las que también se filtran esa luz que acompaña el gesto instaurativo, y cierto arte queer del fracaso que gana sin embargo en determinación y lucidez. Con esto paso la palabra a Diego. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ya no sé bien qué hora es. Quería agradecer particularmente a Cactus toda esta situación. Charlando en algún momento con algunos de los chicos de Cactus, pensábamos un poco cómo sería esto, intercambiamos ideas y aparecía con mucha fuerza la idea de la política menor, ¿no? Que es una formulación que aparece en los libros de David. Una política menor. Es raro, ¿no? Porque la política es de mayorías y reivindicar una política menor es extraño. Hay que entrar al vocabulario de Deleuze. Así que no vamos a intentar hacer nada largo ni muy expositivo, sino intentar decir que vamos a intentar hacer un diálogo entre el libro bellísimo que escribió David Lapouchat sobre Deleuze, que se llama Deleuze, Movimientos Aberrantes, y algo de lo que está pasando en Sudamérica. Sí, estamos en un lugar, afortunadamente, en el que se está diciendo que no a muchas cosas. Todos sabemos que hace 48 horas se quebró, por suerte, el gobierno infame de Macri, y en Chile están pasando cosas. Es fácil decir estas cosas y recibir aplauso, pero no estamos aplaudiendo todos, ¿no? Porque estamos en un momento muy importante, se está construyendo un no muy importante, y el libro de David vamos a intentar comentarlo en esta situación que me parece más chilena que argentina, pero en general muy sudamericana. Una primera cuestión, yo le formularía 3 o 4 preguntas a David según cómo vaya fluyendo. Y la primera pregunta es una pregunta que no estaba preparada, es producto del cholulaje argentino, creo yo, se puede decir así. Cholulaje. Y tiene que ver con Deleuze. Con Deleuze, al que, digamos, admiramos en castellano seguramente lo leemos mal, pero a muchos nos entusiasma, mal leído en esta situación sudamericana. Y tendría que ver con lo siguiente, a muchos nos pasa que, que nos es difícil tomar la palabra habiendo tenido maestros fuertes. ¿Se imaginan? Yo no sé cómo será ir a un curso de Deleuze, lo leo, los cursos que edita Cactus. Cactus nos descubrió un Deleuze profesor, que es igualmente impactante que el Deleuze filósofo, y uno en la UBA diciendo por qué no estuve yo en esos cursos. Bueno, pero David sí estuvo. No me parece menor la maestría de Deleuze, el peso que Deleuze puede tener sobre alguien que quiere escribir o que quiere decir algo. De otra manera, personalmente a mí y a algunas personas de mi generación nos pasó con León Rositner,
Es decir, cómo se toma la palabra cuando la poética del maestro está tan fuerte en nosotros y tenemos más ganas de repetirlo y hacerlo vivir de vuelta. Cómo se logra tener una perspectiva propia, una palabra propia, un lenguaje propio. Así que la primera pregunta que yo le haría a David, que es menos política, mucho Lula, muy, creo yo, de los que leemos a Cactus, sería cómo es haber tomado esas clases con Deleuze, haber editado la obra de Deleuze y haber tomado la perspectiva para poder escribir un libro sobre Deleuze, que tiene para mí un rasgo fundamental, que ni se esconde en una filosofía ajena para leer a Deleuze, como pasa muchas veces con el marxismo, ¿no? Ni hace un Deleuze histérico, retórico, que repite a Deleuze como si fuera una máquina de consignas, que satura de jerga deleuziana, sino que es sobrio. Es una lectura, es un libro sobrio que nos enseña que a Deleuze se lo puede leer con libertad y con un rigor que proviene del lector, digamos, del lector, no solo de repetir al maestro. Así que la primera pregunta sería un poco esa, primer comentario. Bon, d'abord, un immense merci pour cet accueil, pour ce spectacle. Primero, un gran agradecimiento por esta manera de recibir y ese espectáculo. Et puis cette question qui est difficile. Y esta pregunta que es difícil. Difficile et belle en même temps. Difícil y bella al mismo tiempo. Bon, alors je ne vais pas entrer dans le détail de ma fréquentation de Deleuze. No voy a entrar en los detalles de mi frecuentación de Deleuze. Je ne pense pas que ce soit le sens de ta question. No creo que sea el sentido de tu pregunta. J'ai effectivement suivi ses cours 2 ans. Efectivamente, fui a sus clases durante 2 años. Un cours sur Foucault et puis un cours sur Leibniz. Uno sobre Foucault y después sobre Leibniz. Et je faisais partie des auditeurs qui cherchaient à devenir un chouchou. Y formaba parte de los oyentes que quería ser uno de los preferidos. Et ça a marché. Y funcionó. Alors, on s'est fréquentés ensuite, on est devenus proches. Entonces después nos frecuentamos, nos volvimos más cercanos. Et je ne comptais pas faire spécialement de la philosophie. No pensaba especialmente hacer filosofía. Et c'est lui qui m'a dit, si, tu devrais quand même. Y él me dijo, me parece que tendrías que hacerlo. Alors j'en ai fait. Entonces hice filosofía. Parce que je ne savais pas tout à fait quoi faire. Porque no sabía bien qué más hacer. Donc je partais de très loin pour ce qui est d'un projet personnel. Entonces estaba muy lejos de algún proyecto personal en ese sentido. Et puis ensuite, Deleuze est mort. Después Deleuze murió. Et moi, j'avais commencé à travailler sur William James. Y había empezado a trabajar sobre William James. Parce que c'était un sujet universitaire assez peu exploité. Porque era un objeto de estudio universitario bastante poco explorado. Et donc, personne ne viendrait m'embêter parce que personne ne connaissait l'auteur. Entonces nadie me vendría a molestar porque nadie conocía el autor. Donc j'étais tranquille. Entonces estaba tranquilo. Jusqu'à ce qu'arrivent 10 ans après les spécialistes. Hasta que 10 años después llegaron los especialistas. Qui m'ont fait comprendre que mon livre était trop deleuzien. Y que me hicieron entender que mi libro era muy por demás deleuziano. Mais j'avais, pour répondre à ta question, je lisais parfois les commentaires écrits sur Deleuze. Pero para contestar a tu pregunta, a veces leía los comentarios que se escribían sobre Deleuze. Et tous ces livres, sans aucune prétention de ma part, quand je dis ça, me tombaient des mains. Y todos esos libros, sin ninguna pretensión de mi parte, pero me caían de las manos, me aburrían. Parce que j'avais l'impression qu'ils répétaient Deleuze. Tenía la sensación que repetían a Deleuze. En nettement moins bien. En mucho peor. Et quand ils ne le répétaient pas, c'était pas mieux. Y cuando no lo repetían, tampoco era mucho mejor. Donc, et si j'avais de mon côté tenté d'écrire un livre, y si por mi lado hubiera intentado escribir un libro, j'aurais pas fait mieux qu'eux. No hubiera hecho mejor que ellos. Parce que c'était trop tôt. Porque era demasiado temprano. Donc, il fallait que j'écrive sur d'autres auteurs.
Entonces tenía que escribir sobre otros autores avant peut-être de travailler sur Deleuze. antes de eventualmente trabajar sobre Deleuze. Mais dans ma fidélité à Deleuze, j'ai suivi quand même une de ses recommandations. Pero dentro de mi fidelidad a Deleuze seguí una de sus recomendaciones Parce qu'il m'avait suggéré de faire un livre sur, non pas sur William James, mais sur les deux frères, William et Henry James. porque me había sugerido hacer un libro no solamente sobre William James, sino sobre los dos hermanos. Alors Henry James. j'ai suivi la recommandation. Entonces seguí la recomendación. Et puis une fois que j'avais suivi la recommandation, j'avais plus rien à faire, Y una vez que había seguido su recomendación, no tenía más nada para hacer, parce qu'il m'avait donné qu'une seule recommandation. porque me había dejado una sola recomendación. Alors, comme j'avais fait des cours sur Bergson et que j'avais vu des choses que d'autres lectures n'avaient pas vues, Pero como había dado clases sobre Bergson y que había visto cosas que otras personas no habían visto, je me suis dit, bon, alors je vais aussi faire un livre sur Bergson. entonces dije, bueno, voy a hacer otro libro sobre Bergson. Donc c'était la première fois que je travaillais sans recommandation. Era la primera vez que trabajaba sin recomendación, Donc c'était un premier pas. entonces fue un primer paso. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur... on m'a demandé de travailler sur William James Y luego me pidieron trabajar sobre William James dans un ouvrage collectif. en un libro colectivo. Et j'ai refusé en disant, je veux bien participer à cet ouvrage collectif, mais je voudrais travailler sur Souriau. Y dije, quiero participar de este libro, pero no quiero trabajar sobre James, sino sobre Surio. Alors Isabelle Stengers, qui devait travailler sur Souriau, a bien voulu changer. Y Isabel Stengers, que tenía que escribir sobre Surio, estuvo de acuerdo de cambiar. Elle a travaillé sur James et j'ai fait un article sur Souriau. Y entonces ella trabajó sobre James y yo escribí un artículo sobre Surio. Donc le livre Les existences moindres a commencé à être conçu et l'essentiel a été conçu avant d'écrire sur Deleuze. Entonces el libro Las existencias menores esencialmente fue concebido antes de escribir sobre Deleuze. Et puis j'ai senti que je vais parler comme que le moment était venu Y sentí luego que el momento había llegado d'écrire sur Deleuze. de escribir sobre Deleuze. Parce que j'avais suffisamment de distance pour tenter de le considérer avec hypocrisie comme un auteur comme un autre. Porque tenía suficientemente distancia para intentar considerarlo, con hipocresía, como un autor en el medio de otros autores. C'est-à-dire que je pouvais essayer de me faire croire que c'était pas mon auteur de cœur. Así podía intentar hacerme creer que no era mi autor de corazón. Et je l'ai cru tout le temps. Y todo el tiempo me creí esa. D'où peut-être la sobriété. Entonces de ahí tal vez la sobriedad. Mais dans cette sobriété, il y a, à mes yeux en tout cas, une forme de passion. Pero en esa sobriedad hay para mí una forma de pasión qui ne pouvait s'exprimer que sous la forme de cette perspective spéciale. Que solo se podría expresar bajo la forma de esa perspectiva especial. Et le jour où j'ai su que ça marchait, c'est quand j'en ai parlé à quelqu'un dont j'estime la lecture de Deleuze. Y el día que supe que funcionaba es cuando lo hablé con una persona de quien estimo la lectura de Deleuze. Et qui s'appelle Pierre Montebello. Y que se llama Pierre Montebello. Et je lui ai dit que le thème sur lequel j'allais travailler, c'était les mouvements aberrants. Y le dije que iba a trabajar el tema de los movimientos aberrantes. Et il m'a dit ah bon, mais c'est pas important chez Deleuze. Y Montebello dijo, ah sí, bueno, no es muy importante en Deleuze. Et là je me suis dit bon, alors j'ai bien fait d'écrire ce livre. Y ahí pensé, hice bien en escribir este libro. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. No sé si contesta tu pregunta. Mais si tu veux, voilà. Pero es... Bueno, o sea que la sugerencia se termina en algún momento, digamos, ¿no? El consejo que te dan dura Ça veut dire poco. que les suggestions, elles s'arrêtent à un moment, quoi. Et on te donne un plan, puis après, ils s'arrêtent. Il y a un moment où les recommandations s'arrêtent.
La pregunta, ya entrando más en tu libro que te quería hacer, la primera es sobre el tiempo. Vos escribiste sobre Bergson y el tiempo, y Deleuze parece haber descubierto en algún momento el tiempo como fuerzas del tiempo. Creo que leí todo lo que pude de Deleuze más de una vez y nunca terminé de entender que son las fuerzas del tiempo. Pero avanzo un poco más con la pregunta. Vos titulás tu libro Movimientos aberrantes. Voy a la palabra aberrancia. Y en algún momento Deleuze liga la aberrancia con una crisis del movimiento. Me gustaría pensar un poquito si se puede decir que justamente eso es lo que estamos viviendo de alguna manera hoy, porque el movimiento es una suerte de vida guionada, en donde la potencia siempre sabe lo que tiene que hacer. Una potencia automatizada. La aberrancia hace que las cosas no funcionen tan bien. Probablemente entre aberrancia y síntoma haya alguna posibilidad de reenvío. Hasta que, dice en algún lugar de Deleuze, la crisis de lo sensoriomotor, la imposibilidad de reproducir el movimiento, la incapacidad de reaccionar, nos deja frente a un puro virtual. La potencia se puede ver a sí misma. Ya no reproduce automáticamente, ya no obedece, no es vamos a trabajar mañana. La primera pregunta sería la siguiente. ¿Es pensable que la idea del tiempo tiene que ver con la desprogramación de la potencia? ¿Podemos ligar momentos políticos importantes con la capacidad de adueñarnos de la potencia, de no dejar que se la coma el automatismo y el modo en que viene programada? Primero pregunta a todos ustedes, ¿se entiende la pregunta? Alors, pour répondre, il faut brièvement, je revienne, je suis un tout petit peu obligé de le faire, que je revienne sur ce qui est devenu une sorte d'épisode classique de la philosophie de Deleuze. Para contestar, tengo que volver sobre lo que se volvió un episodio clásico de la filosofía de Deleuze. Qu'on retrouve dans presque tous les travaux et surtout les thèses consacrées à Deleuze. Que encontramos en casi todos los trabajos y en particular las tesis sobre Deleuze. Qui sont les trois synthèses du temps. Que son las tres síntesis del tiempo. C'est-à-dire les trois formes de temporalisation des existences. Las tres formas de temporalización de las existencias. Pour le dire rapidement. La première forme de temporalisation correspond à l'habitude. La primera forma de temporalización corresponde al hábito. Qu'on peut rapprocher de ce dont tu parles, à savoir les enchaînements sensorimoteurs. Que podemos acercar a lo que vos estabas mencionando como encadenamientos sensorimotores. Donc ça, c'est un premier mode de temporalisation qui repose sur un primat du présent. Que descansa, o sea, apoya sobre una primordialidad del presente. Mais ce présent lui-même, dans lequel nous vivons et qui est le présent de nos habitudes corporelles. Pero este presente mismo en el que vivimos y es el presente de nuestros hábitos corporales. Et qui est la manifestation, disons, d'une Cette première forme de temporalisation, Deleuze montre qu'elle est subordonnée à une deuxième forme de temporalisation. Esta primera forma de temporalización, Deleuze muestra que está relacionada
con una segunda forma de temporalización, c'est-à-dire elle est subordonnée à la supposition ou l'expérience qu'on peut faire está subordinada a al supuesto o a la experiencia que podemos hacer d'un passé qui préexiste à l'ensemble du présent de un pasado que preexiste al conjunto del presente et qui peut se manifester sous la forme du fantasme, y que se puede manifestar bajo forma del fantasma, c'est-à-dire sous la forme d'une perte après laquelle on court, es decir, bajo la forma de una pérdida tras la cual corremos pour tenter de se débarrasser de cette perte para intentar sacarnos de encima esa pérdida qui pourtant alimente le désir, que sin embargo alimenta el deseo. si bien que dans cette deuxième forme de temporalité, on est pris dans un cercle Tan es así que en esa segunda forma del tiempo estamos atrapados en un círculo où le présent est supposé nous redonner une part de ce passé perdu. en el que el presente supuestamente nos va a devolver algo de este pasado perdido, En permanence. permanentemente. Or, Deleuze fait de ce passé pur, de ce passé immémorial, Ahora bien, Deleuze hace de ese pasado puro o pasado inmemorial le fondement du temps. el fundamento del tiempo. Par là, ça voudrait dire que si on élargit l'hypothèse initiale, Entonces, por ahí quisiera decir que si ampliamos la hipótesis de partida, que tous les présents que nous pouvons vivre sont subordonnés à des formes de préexistence que todos los presentes que podemos vivir están subordinados a formas pasadas qui dictent ce que doit être ce présent. que dictan lo que tiene que ser ese presente. Alors, heureusement, il existe une troisième forme de temporalité. Por suerte, existe una tercera forma de temporalidad. Et cette troisième forme de temporalité, c'est précisément celle qui va briser ce cercle Esa tercera forma de temporalidad es precisamente la que va a romper ese círculo et qui va, et c'est là où ça aborde ta question, qui va libérer la possibilité d'un avenir. y va a liberar la posibilidad de un futuro, de un porvenir. Y ahí se junta con tu pregunta. Seulement, il faut comprendre que dans la première forme de temporalisation, il y Pero a hay que entender que en la primera forma de temporalización un avenir. hay ya un futuro. C'est l'avenir de nos prévisions, de nos habitudes, Es el porvenir de nuestras previsiones y de nuestros hábitos, éventuellement de nos projets. eventualmente de nuestros proyectos. Dans la deuxième forme de temporalité, de temporalisation, il y a aussi un avenir En la segunda forma de temporalización también hay un porvenir qui consiste à retrouver un passé. que consiste en volver a encontrar un pasado. Ce qui se produit dans la troisième forme de temporalisation, Lo que se produce en la tercera forma de temporalización c'est que pour la première fois, on a un avenir pur, es que por primera vez tenemos un porvenir puro, c'est-à-dire libéré de ses liens avec le présent ou avec le passé. es decir, liberado de sus vínculos con el presente o el pasado. C'est-à-dire ce n'est pas un avenir qui est projeté depuis le présent Es decir, que no es un porvenir que proyectamos desde el presente ou qui est destiné à faire revenir sous une forme satisfaisante ou désirée un passé. o que está destinado a hacer volver de forma deseada un pasado. Et par là, effectivement, cet avenir implique nécessairement une libération des puissances. Es por eso que ese porvenir implica una liberación de las potencias. Mais cette libération des puissances Pero esta liberación de las potencias n'est possible qu'à condition de s'être défait de la ligne de la première forme de temporalité solo es posible si nos decimos, o si nos sacamos de encima esa línea de las formas del pasado, de la primera forma del pasado, des cercles dans lesquels la ligne est enfermée de los círculos en los que la línea está encerrada dans la deuxième forme de temporalisation. en la segunda forma de temporalización. Donc ça suppose, d'une certaine façon, Entonces supone de alguna manera un processus de destruction. un proceso de destrucción. Et ça implique ce que Deleuze appellera plus tard avec Guattari une forme de machine de guerre.
Entonces implica lo que Deleuze y luego con Guattari van a llamar una máquina de guerra. C'est-à-dire quelque chose qui détruit les formes passées, Es decir, algo que destruye las formas pasadas, tout simplement pour que les puissances aient un avenir qui leur soit propre. simplemente para que las potencias tengan un porvenir que les sea propia. Et pour la première fois, par rapport aux deux formes précédentes, Y por primera vez, a diferencia de las dos formas anteriores, imprévisible, puissance imprévisible, y compris pour celui qui les expérimente, évidemment. Potencia imprevisible incluso para la persona que las experimenta. Alors, l'important dans cette conception, c'est de ne pas concevoir ces trois formes de temporalisation Lo que es importante en esta conceptualización es no entender estas tres formas de tiempo comme des sortes de stades par lesquels il faudrait passer dans l'existence, como suerte de etapas por las que tendríamos que pasar en la existencia, un peu comme les jeux vidéo avec les como si fuera un juego video con temporalisation numéro 1. primero temporalización 1, temporalización 2. Je suis au niveau 3. Llegué al nivel 3 Parce que les trois formes de temporalisation coexistent. porque las tres formas de temporalización coexisten. Donc le problème, c'est comment être suffisamment attentif Entonces el problema es cómo volverse lo suficientemente atento au cœur de l'expérience pour repérer les ouvertures d'avenir atento al corazón de la experiencia para identificar las ocasiones de porvenir qui sont parfois d'une extrême fugacité, que a veces son muy fugaces, extremadamente fugaces, d'une très grande discrétion muy discretas et qui appartiennent le plus souvent à ce que Deleuze et Guattari appellent le registre du moléculaire. y que pertenecen la más de las veces a lo que Deleuze y Guattari llaman molecular. Parce que l'avenir ne va pas être perçu comme à la fin d'un film de Chaplin, Porque el porvenir no se va a percibir como al final de las películas de Chaplin, avec une route ouverte. con una ruta abierta hacia el horizonte. C'est simplement, on entrevoit la libération éventuelle de puissance Percibimos algo de liberaciones posibles de potencia et après c'est à nous d'être fidèles à ce qu'on a aperçu. y después nos toca a nosotros ser fieles a lo que percibimos. Je ne sais pas si ça répond à ta question. No sé si contesta tu pregunta. Bueno, yo tendría como idealmente dos preguntas más, pero voy a preguntar la que más me importa primero. J'ai si hay idéalement deux tiempo, autres questions. Je vais voilà. commencer par celle qui me tient le plus à cœur, et si on a le temps, on fait la deuxième. D'accord. Si la primera pregunta fue sobre el tiempo, esta segunda es sobre la noción de vida. Et la première question, c'était sur le temps, et là, ce sera sur la vie, la notion de vie. No solo vida, sino de vitalismo. Mais pas seulement sur la vie, mais aussi sur le vitalisme. O sea, intentar distinguir dos vitalidades. On va essayer de distinguer deux vitalités différentes. Por un lado, una suerte de vitalidad plena. D'un côté, il y aurait une vitalité pleine, Digamos, una vitalidad que también la podríamos llamar viril. une Pura. vitalité virile, on pourrait dire, une vitalité pure. Somos vida, ¿no? Nous sommes vie, ¿Qué es el discurso neoliberal? qui est au fond le discours néolibéral. Productividad sin fragilidad. Consumo sans sin fragilité, vacilación. consommation sans hésitation. Siempre podemos más, podemos. Toujours plus. On peut, qui était le slogan de Macri. Da la impresión de que en movimientos aberrantes On a aparece l'impression otra que vitalidad, dans les mouvements aberrants, il y a une autre vitalité qui apparaît. que es una vitalidad que contiene una negatividad, que contiene lo que Deleuze llamaba unas pequeñas muertes, De les appeler les petites morts. una vulnerabilidad o una fragilidad que es propia e interna de la potencia. Une vulnérabilité, une fragilité qui est propre à la puissance. Algo que no cuesta para nada entender en el campo social, en el campo de la lucha de Sudamérica, ¿no? Est-ce qu'on n'a pas du tout mal à penser ça depuis les luttes sociales en Amérique latine? Entonces, un poco en tu lectura de las pequeñas muertes, haces un pasaje Tu opères un passage. en el que dices algo así como que el acontecimiento siempre implica un poco de muerte, L'événement implique toujours un peu une mort. una redistribución de la sensibilidad, una redistribución de lo que se puede. Une redistribution de ce qui est possible. Si de repente hay cosas que queríamos y ya no queremos, o cosas que podíamos y ya no podemos. On voulait, mais qu'on
ne veut plus, qu'on pouvait et qu'on ne peut plus. Una especie de duelo por lo que ya no somos. Un deuil pour ce qu'on n'est plus. Entonces ahí hay una operación, acá viene la pregunta, Et donc là, il y a une opération sur laquelle je voudrais poser. que es cómo no quedar del lado de la nostalgia por lo perdido y cómo es afirmar potencias nuevas ahí, ¿no? Et affirmer de nouvelles puissances. O sea, la pregunta sería por el tipo de vitalidad no neoliberal y también diría no deleuziana, en el sentido de la jerga genética de la potencia en C'est une Deleuze. question pour ce qui serait un vitalisme pas néolibéral, mais pas non plus deleuzien dans le sens orthodoxe du terme. La première remarque, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un vitalisme néolibéral. Primero quiero notar que no creo que exista un vitalismo neoliberal. Je pense que le néolibéralisme est totalement indifférent aux vies. Creo que el neoliberalismo es totalmente indiferente a las vidas, Ou à la vie sous quelque forme qu'elle prenne. o a la vida bajo cualquiera de sus formas. Mais il y a quelque chose qui l'intéresse dans les vies, Pero hay algo que le interesa dentro de las vidas, c'est l'appropriation qu'elle peut faire de ses puissances es la apropiación que puede hacer de sus potencias, sous la forme de productivité en tout genre. bajo la forma de productividad en todos sus estilos. Donc je ne pense même pas qu'il y ait un modèle viriliste, etc., Entonces ni siquiera pienso que haya un modelo virilista o algo así de la vitalité en tant que telle. de la vitalidad, en tanto sí. Ce qu'on pouvait rencontrer par exemple dans le nazisme. Lo que sí podíamos encontrar, por ejemplo, en el nazismo. Mais je ne pense pas qu'il y ait cette forme de vitalisme dans le néolibéralisme, Pero no creo que haya esa forma de vitalismo del neoliberalismo, parce que il serait obligé de s'interroger sur les conditions de vie, porque lo forzaría a interrogarse por las condiciones de vida, et ça, il ne le souhaite pas du tout. y eso no quiero hacerlo, para nada. Donc, je pense que, en tout cas de ce que je connais de la littérature néolibérale, Entonces, por lo menos de lo que conozco de la literatura neoliberal, je ne crois pas à cette question-là. no creo en esa pregunta. Mais je vois ce que tu veux dire par ailleurs. Pero por otro lado veo bien lo que quieres decir. C'est-à-dire, ce qui caractérise ce dont tu parles, c'est l'absence totale Lo que caracteriza de lo que estás hablando es una ausencia total de faiblesse, de fragilité, de debilidades, de fragilidades, d'absence, de ausencias, de temps mort, de tiempos muertos. C'est-à-dire une vie qui ne cesse pas d'enchaîner. Es decir, una vida que no cesa de encadenar una cosa tras otra. Je pense que cette question de l'enchaînement, il va falloir la reposer et continuer à la poser. Creo que esa pregunta por el encadenamiento vamos a tener que plantearla y plantearla de vuelta. Mais pour revenir sur l'autre versant dont tu parlais, au sujet du rapport, disons, coextensif chez Deleuze entre vie et mort. Pero para volver a lo que decías en cuanto a relación de coextensión entre vida y muerte en Deleuze, Alors d'abord une toute petite correction parce que ça m'amuse, primero una pequeña corrección porque me divierte, parce que Deleuze ne parle pas de petite mort, porque Deleuze no habla de pequeñas muertes, parce qu'en français la petite mort c'est porque en francés la pequeña muerte le moment de l'orgasme. es el momento del orgasmo. Traditionnellement, en tout cas dans la langue. Tradicionalmente, por lo menos en la lengua. Donc ce sont des morts partielles, Entonces son más muertes parciales, mais non pas des petites morts. pero no pequeñas muertes. Bon, mais c'est pour... Es para Ce qui m'a frappé, c'est... je ne sais plus à quelle occasion, je cherchais un texte, je crois qu'on m'avait demandé un texte de Deleuze sur la vie ou la vitalité, je ne sais plus. Lo que me impactó cuando una vez me pidieron un texto de Deleuze sobre la vitalidad o la vida, no recuerdo. Et à l'époque, il n'y avait pas la fonction rechercher dans Word. Y en ese momento no existía la función buscar en el Word. Donc, c'était donc il y a longtemps. Era hace mucho tiempo. Et j'ai cherché tous les textes qui concernaient la vie chez Deleuze. Entonces busqué todos los textos que tocaban a la vida en Deleuze.
Et je me suis rendu compte que tous les textes, mais tous, Y me di cuenta que todos los textos qui parlaient de la vie, que hablaban de la vida, parlaient de la mort. hablaban de la Tous. muerte, todos. Donc jamais la question de la vie, chez Deleuze, qu'on décrit comme un vitaliste, etc., Entonces, jamás la pregunta de la vida en Deleuze, que suele ser descrito como ese vitalista, n'est abordée sans aborder en même temps la question de la mort. nunca es abordada sin abordar al mismo tiempo la pregunta por la muerte. Alors, on ne va pas s'attarder sur la mort parce que ce n'est pas forcément la fête, No nos vamos a detener mucho tiempo sobre la muerte porque no es una fiesta, mais disons qu'il y a deux conceptions de la mort chez Deleuze. pero podemos decir que hay dos concepciones de la muerte en Deleuze. Il y a une mort évidemment conçue sous une forme négative. Hay una muerte evidentemente concebida bajo una forma negativa, C'est la mort qui détruit les formes de vie, es la muerte que destruye las formas de vida, qui détruit les existences, que destruye las existencias, qui nous fait être mort avant d'être né que nos hace ser muertos antes de ser et nacidos nous transforme en zombies. y nos transforman en zombies. Et de ce point de vue-là, le libéralisme a plutôt besoin d'exalter cette mort-là Y de este punto de vista, el liberalismo necesita más bien exaltar esas formas de vida, de muerte, plutôt qu'une quelconque vitalité. mucho más que cualquier vitalidad. Donc voilà, il y a ces morts-là qui sont qui ont pour Deleuze un aspect négatif jusqu'à Entonces están estas muertes que tienen para Deleuze aspectos negativos jusqu'aux machines de mort que sont les guerres, hasta las máquinas de muerte que son las guerras, la sécurité mondiale qu'on nous impose aujourd'hui, la idea de seguridad mundial que nos imponen hoy, dans le fondement et malgré tout la dissuasion nucléaire pour Deleuze et Guattari. del cual el fundamento para Deleuze y Guattari sigue siendo la amenaza nuclear, C'est-à-dire la possibilité de mort à grande échelle. es decir, la posibilidad de muerte a gran escala. Donc je laisse cette mort-là de côté. Entonces dejo esta muerte de lado. Et l'autre mort dont parle Deleuze, c'est celle dont je parlais lors de la troisième forme de temporalité. La otra muerte de la que habla Deleuze es la que mencionaba cuando hablaba de la tercera forma de temporalidad. C'est-à-dire cette troisième forme de temporalité ou de temporalisation correspond à ce que Deleuze appelle l'événement ou les événements. Esa tercera forma de temporalización corresponde a lo que Deleuze piensa como acontecimiento o acontecimientos. Et l'événement, on peut, pour le dire un peu rapidement, le concevoir comme une redistribution des puissances. Y el acontecimiento lo podemos concebir, para ir un poco rápido, como redistribución de las potencias. De ce que nous pouvons, de ce que nous ne pouvons plus, etc. De lo que podemos, de lo que ya no podemos. C'est-à-dire qu'il y a véritablement en nous aussi bien des puissances que des possibilités qui meurent. Hay en nosotros, es decir, que hay en nosotros tanto posibilidades como potencias que mueren, mais qui meurent définitivement. pero que mueren definitivamente. L'exemple classique qu'on rencontre d'ailleurs déjà chez Spinoza, El ejemplo clásico que ya se encuentra en Spinoza c'est la fin de l'enfance. es el fin de la infancia. C'est-à-dire, un beau jour, on ne peut plus jouer comme on le faisait 3 jours plus tôt. Es decir, que un día no podemos jugar como lo hacíamos 3 días antes. On n'y croit plus, ça ne marche plus. Ya no lo creemos, ya no funciona. On se rend compte que le jouet n'est qu'un jouet. Nos damos cuenta que el juguete no es más que un juguete. Alors qu'avant, il était à l'intérieur d'un monde, Mientras antes estaba dentro de otro mundo. de fabulation, de délire. Un mundo de fabulación y de delirio. Et tout d'un coup, ces potentialités-là prennent fin, De repente esas potencialidades se terminan où elles se transforment si radicalement qu'on a l'impression qu'il s'agit d'un autre monde ou o se d'une autre transforman, vie. se transforman tan radicalmente que nos da la sensación que se trata de otro mundo o de otra vida. Bon voilà, quelque chose est mort, mais c'est pas une tristesse, Algo se murió, pero no es triste, puisque un autre champ de potentialité et de puissance s'ouvre. porque otro campo de potencialidad se abre. Alors c'est un exemple qui est le plus facile, disons, le plus accessible. Es el ejemplo más fácil o más accesible, Mais toutes les fins,
les fins de cycles d'existence, les fins d'histoires d'amour, Pero todos los fines de ciclos de existencia, los fines de historias de amor, témoignent de cette rupture profonde atestiguan de esa ruptura profunda qui fait que le passé cesse d'être dans une relation de continuité vivante que hace que el pasado deja de estar en la relación de continuidad viviente avec le présent et l'avenir dans lequel on est engagé. con el presente y con el porvenir en el que estamos comprometidos. Ce qui, disons, sur le plan du champ social, correspondrait à la révolution. Lo que en el campo social correspondería a la revolución. La révolution, c'est lorsque une forme de gouvernement La revolución es cuando una forma de gobierno est devenue définitivement impossible. se volvió definitivamente imposible. Il n'y a pas de retour en arrière possible. No hay vuelta atrás posible. Alors je ne sais pas si on est dans des modes de temporalité, dans des formes politiques No sé si estamos en modos de temporalidad o en formas políticas qui permettent cette forme de temporalisation révolutionnaire. que permitan esa forma de temporalización revolucionaria. Quand je dis que je ne sais pas, c'est pas du tout que j'ai un doute ou que je suis sceptique, Cuando digo que no sé, no es que tenga una duda o que sea escéptico, puisque le propre des révolutions, c'est d'être imprévisible. porque lo propio de las revoluciones es ser imprevisibles. Donc c'est une vraie ignorance. Enfin, Entonces es una real ignorancia. voilà, je ne sais pas si ça répond à ta... No sé si contesta tu pregunta. No es que responda, es que está muy bien. Il dit, c'est pas seulement que tu réponds, c'est que c'est vraiment très bien. Lo que me preocupa de las traducciones del francés al castellano no es que estén mal, sino que nos entusiasmamos en los momentos leídos. Ce qui m'inquiète des traductions, des mauvaises traductions du français à l'espagnol, c'est pas qu'elles soient mauvaises, c'est qu'on s'enthousiasme sur des choses qui ne correspondent Nos pas. entusiasmamos con las cosas mal hechas. Bueno, On s'enthousiasme avec des choses mal faites. la última pregunta que yo tenía pensado hacer, pero no sabía si hacerte o no, pero pusiste las premisas para que la haga. Tiene que ver con la diferencia que se puede hacer entre máquina de muerte y máquina de guerra. C'est les prémices, c'est quoi la différence Que me parece una entre diferencia machine de guerre et fundamental. machine de mort, qui me semble En el tremendo manifiesto que leyó hace un rato Silvio apareció máquina de guerra. Dans l'impressionnant manifeste qu'a lu Silvio juste avant, la machine de guerre est apparue. En las traducciones en castellano, Dans les traductions en espagnol, máquina de guerra quiere decir forma de producir espacio. machine de guerre veut dire forme de produire ¿Sí? de Producir l'espace, espacio no estatal. produire des espaces non étatiques. Pero nos encontramos también con una violencia brutal y global Dans on se retrouve avec que se apodera de la retórica de la guerra y amenaza con la guerra. récupère la rhétorique de la guerre et menace avec cette guerre. Lo estamos viendo todo el tiempo. Et on le voit en permanence. Entonces, un poco la pregunta es, Alors la question ce serait ¿cómo distinguimos máquina de guerra como máquina de muerte? comment on différencie machine de guerre de la guerre comme machine de mort. Je me souviens pas que Deleuze utilise l'expression machine de mort, mais il le fait peut-être. Hein. No recuerdo que Deleuze use la expresión máquina de muerte, pero tal vez lo haga. No, pero lo tomé del comentario tuyo de recién. Ajá. Non mais il l'a pas pris de Deleuze, il a pris de ce que tu viens de dire sur la Ah, d'accord. distinction de mort. Je crois que... Alors c'est intéressant parce que comme on a beaucoup reproché à Deleuze d'avoir occulté la question du négatif, Es muy interesante porque como se le reprochó mucho a Deleuze de haber ocultado la pregunta por lo negativo, d'être dans une sorte de dénégation infantile du négatif, de estar en una suerte de negación infantil de lo negativo, en partie à cause de l'impact qu'ont eu Nietzsche, la philosophie et l'anti-Oedipe, en particular por el impacto que tuvieron Nietzsche y la filosofía y el antiedipo, où on voit que Deleuze se moque de la négation hegelienne en los que Deleuze se burla de la negación hegeliana, et qu'avec Guattari, la castration, la pulsion de mort les font doucement rigoler. y que con Guattari se ríen por lo bajo de la castración y la pulsión de muerte. On s'est dit que Deleuze avait évacué avec Guattari tout le négatif, Entonces pensamos que Deleuze con Guattari habían evacuado todo el problema de lo negativo, alors qu'en réalité, cette question du négatif, cuando en realidad esta pregunta por lo negativo, esta cuestión de lo negativo, elle apparaît effectivement avec la machine de guerre, aparece con la máquina de guerra,
la machine de guerre devant être conçue, à mon avis, comme une puissance de destruction. La máquina de guerra tiene que ser concebida, me parece, como máquina de destrucción. Simplement, comme on l'a vu dans la question d'avant, Simplemente, como lo vimos en la pregunta precedente, la puissance de destruction, elle peut être tantôt positive, la potencia de destrucción puede ser a veces positiva, quand elle met fin à des enfermements dans lesquels on est pris, cuando rompe con encierros en los que estamos tomados, quand elle permet de détruire des formes qui nous empêchent d'exprimer nos puissances. cuando permite destruir formas que nos impiden expresar nuestras potencias. À ce moment-là, elles ont une grande puissance positive. En ese momento tienen una gran potencia positiva. Donc, mais évidemment, c'est tout le danger. C'est-à-dire que Pero evidentemente está ahí todo el peligro. la question, déjà, c'est comment ne pas se laisser entraîner par les puissances de destruction La pregunta primero es cómo no dejarnos llevar por esas potencias de destrucción qui nous traversent. que nos atraviesan, Parce que ce sont des vraies puissances donc, porque son reales potencias et qui peuvent nous entraîner dans une ligne de destruction de soi-même. que nos pueden llevar en una línea de destrucción de nosotros mismos. Et Deleuze aborde cette question notamment quand il parle de la drogue et Y Deleuze menciona de esta l'alcool. cuestión cuando habla de la droga o del alcohol. Alors, la question que tu poses, tu la situes, et Deleuze et Guattari aussi, davantage dans le champ politique. Mais, La pregunta que haces la sitúas, y como lo hacen Deleuze y Guattari más, en el campo de la política. eh bien, disons que, en ce qui concerne la machine de guerre, la machine de guerre a un caractère positif initialement, Pero digamos que en lo que incumbe a la máquina de guerra tiene un aspecto positivo inicialmente, parce que comme tu le dis, elle est créatrice d'un espace lisse porque como vos decís, es creadora de un espacio liso, où il est possible que les puissances se distribuent librement. donde las potencias se pueden distribuir libremente. Mais en réalité, ça ne vaut, cette définition ne vaut que en droit. Pero en realidad esta definición solo vale en derecho ou en idée. o en ideas, como derecho como idea. Et en fait, historiquement, évidemment, la création d'espaces lisses a supposé la destruction des sédentaires ou des formes de sédentarité. Pero históricamente o en los hechos, la producción de espacios lisos ha implicado la destrucción de los sedentarios qui s'opposaient à cette sorte d'expansion sans limite. que se oponían a esa expansión sin límite. Et Deleuze et Guattari sont très conscients de l'ambiguïté qu'il y a Y Deleuze y Guattari son muy conscientes de la ambigüedad que hay ahí, dans les tribus nomades et les grandes conquêtes du type Gengis Khan, etc. que hay en las tribus nómades y como Gengis Khan. Mais le modèle est celui-là. Il y a une création, il y a une destruction créatrice, Pero el modelo sería ese, hay una destrucción creadora ou plutôt positive, o positiva, qui n'est pas incarnée comment dire, ce ne sont pas les nomades qui l'incarnent le mieux. pero no son los nómades que lo encarnan lo mejor. Je pense que pour Deleuze et Guattari, c'est plutôt les artistes. Creo que para Deleuze y Guattari son más bien los artistas, Qui poussent parfois et souvent la déterritorialisation plus loin que ne le font les nomades. que muchas veces llevan la desterritorialización más lejos que lo hacen los nómades. Mais l'avantage des nomades, c'est qu'ils permettent de penser un nouveau type d'espace. Pero la ventaja de los nómades es que permiten pensar un nuevo tipo de espacialidad, Alors, de espacio. évidemment, il suffit que cette puissance de destruction Evidentemente basta con que esa potencia de destrucción soit capturée par une forme transcendante supérieure, sea capturada por una forma trascendente superior, comme c'est le cas lorsque l'État s'approprie la machine de guerre, como es el caso cuando el Estado se apropia de la máquina de guerra. alors la machine de guerre devient armée. Entonces la máquina de guerra se vuelve ejército. Et son rôle n'est plus alors que de donner la mort, de détruire, de défaire l'ennemi. Y su rol ya no es otra cosa que dar la muerte y destruir el enemigo. Alors évidemment, dans ces conditions, Deleuze et Guattari font une sorte d'histoire assez rapide. Entonces en esas condiciones Deleuze y Guattari hacen una suerte de historia bastante rápida.
une histoire universelle, comme ils disent, una historia universal, como dicen, de la guerre, de la guerra, pour évidemment se rendre compte que désormais la guerre est totale. para darse cuenta evidentemente que la guerra ahora es total, Elle devient totale avec le développement du capitalisme, se vuelve total con el desarrollo del capitalismo, puisque tous les moyens industriels peuvent être utilisés ya que todos los medios industriales se pueden usar pour cet effort de guerre, para ese esfuerzo de guerra, jusqu'au point de bascule, disons, de la Seconde Guerre mondiale à leurs yeux, hasta el punto en que cambia con la Segunda Guerra Mundial, según ellos, où s'instaure à la fin de la Deuxième Guerre mondiale une paix globale, donde se instaura después de la Segunda Guerra Mundial para ellos una suerte de paz mundial, une sorte de paix perpétuelle, de paz perpetual, qui n'empêche pas qu'il y ait des guerres locales, lo que no impide que haya guerras locales qui font partie de cette paix, que forman parte de esa paz, c'est-à-dire que les grandes puissances autorisent ou se font la guerre à travers des pays jugés secondaires, es decir, que las grandes potencias autorizan o se hacen la guerra a través de países secundarios pour maintenir cette paix mondiale. para mantener esa paz mundial. Donc ces guerres sont bien ces petites guerres, entre guillemets, évidemment, Entonces estas pequeñas guerras, entre comillas por supuesto, participent bien de cette paix mondiale, participan de esa paz mundial, celle dont je disais tout à l'heure qu'elle avait pour arrière-plan menaçant la possibilité de la destruction de la Terre, esa paz mundial que, como decía recién, tenía como posibilidad por detrás la amenaza de destrucción global par l'intermédiaire des bombes. por las bombas nucleares. Voilà, donc effectivement, et si bien qu'il y a une sorte de mort qui enveloppe cette paix mondiale, Entonces hay una suerte de muerte que envuelve esa paz mundial, qui fait que nous avons nous avons eu du mal à naître comme de purs vivants. que hizo que nos costó nacer como puros vivientes, Et comme si nos existences avaient été précédées par une mort à laquelle il faut survivre et dont nous sommes les survivants. como si nuestras existencias fueran precedidas por una suerte de muerte a la que tenemos que sobrevivir. Voilà, je ne sais pas si ça... ouais. No sé si... No sé cómo. Yo ya hice preguntas que tenía preparadas, pero tengo 1000 más en la cabeza. Ahora, hay un horario, hay un cansancio, no sé cómo hacer. Et il, Moi, dit, ça va. il a fait toutes les questions qu'il voulait, mais il en a Il en encore a 1000. 1000 dans la Et tête, on ne ouais. sait pas au niveau du ton, de la fatigue, la escucha. ¿Cómo va? Acá los compañeros de Cactus indican una pregunta más. ¿Hay paciencia para una más? Bueno, entonces, a ver, Ceux qui veulent partir, ils partent. hay una C'est pour cosa... que c'était à 7h, tu vois, il y a des gens qui sont... Oui, qui en ont marre, mais oui, puis ils ont faim, ou je sais pas quoi, puis ils ont des Vamos. vidéos. ¿Sí? ¿Una más? Ouais, ouais. Si c'est por este lado, dice que está muy bien. Ah, muy bien. Ah, bueno. La pregunta sería así, a ver. Alors là, on est dans l'impro. Más que capitalismo, Deleuze y Guattari hablan en algún momento de axiomática capitalista o Plutôt axiomática que del capital. capitalisme, Deleuze et Guattari parle souvent de axiomatique du capital. Según logré entender, quiere decir que el capital resuelve sus crisis y sus límites en el plano del mercado mundial. Selon, comme si j'ai bien compris, ça veut dire que le capitalisme résout ses crises au niveau du marché mondial. Y cada uno de los estados nacionales ofrece un espacio de realización de esa axiomática. Et chaque espace national propose un espace de réalisation de cette axiomatique. De manera tal que en el espacio político se retiran o se agregan axiomas según los cálculos que hayan sobre cómo se puede reproducir el capital. Ce qui fait que dans chaque espace politique, on ajoute ou on enlève des axiomatiques selon comment il peut s'articuler. Ouais. Se privatizan empresas, se estatizan empresas, se ponen Secretaría de la Mujer, se quitan Secretaría de la On Mujer. privatise des entreprises, on nationalise des entreprises, on met un ministère des femmes, on enlève un ministère des femmes. Pardon. O sea que hay una cantidad de modos de vida que se deducen del modo en que el Et donc capital il y a une quantité axiomatiza. de modes de vie qui se déduisent de cette axiomatique. Parece ser que la filosofía no hace falta para describir eso, es una obviedad, se encarga la sociología. On dirait que la philosophie, on n'a pas besoin de philosophie pour décrire ça, la sociologie le fait très bien. Pero la filosofía entonces tendría como tarea tratar de pensar aquello que no se deduce de la axiomática del Et capital. donc la philosophie aurait pour tâche de penser ce qui ne se déduit pas de l'axiomatique du capital. Mi pregunta, o mi comentario. Question ou un commentaire.
El delez lógico que se presenta en el libro Movimientos Aberrantes, Présent dans le mouvement aberrant. que hace una lógica de lo que nace, que hace una lógica de la génesis, De la Genèse. sea del deseo, sea de las multiplicidades, sea de las sensaciones. Du désir, de la multiplicité, des sensations. Tiene un compromiso particular con aquello que no se deduce de la axiomática de capital. Est-ce qu'il est particulièrement engagé avec ce qui ne se déduit pas de l'action politique du capital? Hay ahí, en ese sentido, en la filosofía, una pulsión específicamente política y específicamente anticapitalista. Est-ce qu'il y a une impulsion spécifiquement politique et anticapitaliste dans cette philosophie? Je vois pas ce que c'est une pulsion anticapitaliste. No veo lo que puede ser una pulsión anticapitalista. Qué pena. Quel dommage. Non, je veux dire, je vois pas ce que c'est en tant que tel. Bien sûr que je... No veo lo que es en tanto tal. Sí, está bien, está bien. Lo aceptamos. Por supuesto que En revanche, je comprends que les pulsions n'entrent pas. En cambio, entiendo perfectamente que las pulsiones no entren, Certaines d'entre elles n'entrent pas dans le cadre de ce que le capitalisme attend o que algunas no entren en el marco de lo que el capitalismo propone, attend de nous, exige de nous. o espera o exige de nosotros. Je crois, puisque on en a parlé, je crois Creo que, y ya lo hablamos, que Deleuze avait une profonde passion pour la logique. creo que Deleuze tenía una profunda pasión por la lógica. Mais pas simplement les logiques irrationnelles Y no solamente por las lógicas irracionales qu'on peut rencontrer chez Artaud, que podemos encontrar en Artaud, Dostoïevski, Lewis Carroll, etc. Mais la logique d'essayer de comprendre comment fonctionne le capitalisme. sino la lógica de intentar entender cómo funciona el capitalismo. Deleuze parle souvent de cet aspect chez Nietzsche, quand Nietzsche s'intéresse par exemple à la psychologie du prêtre. Deleuze habla muchas veces de ese aspecto de Nietzsche cuando Nietzsche se interesa a la psicología del cura. Et que Nietzsche dit « Oh, comme c'est intéressant !» Y Nietzsche dice, oh, qué interesante. Eh bien, je crois que Deleuze, à l'égard du capitalisme, est dans la même attitude, Creo que Deleuze, para con el capitalismo, está en la misma actitud. c'est-à-dire « Comme c'est intéressant cette logique !» Oh, qué interesante que es esa lógica. Et donc d'essayer de repérer comment elle opère Entonces, intentar identificar cómo opera esa lógica et comment elle essaye de se légitimer y cómo intenta legitimarse et de légitimer les opérations pourtant inavouables y legitimar las operaciones, sin embargo, inconfesables, à partir desquelles elle étend son règne, quoi. a partir de las cuales extiende su reino. Donc je ne dirais pas que Deleuze a construit sa philosophie dans une sorte d'opposition à l'axiomatique capitaliste. Entonces, no diría que Deleuze construyó su filosofía en una suerte de oposición a la axiomática capitalista, En vertu d'une sorte de pulsion qui serait sous-jacente, disons, à en son virtud œuvre. de una suerte de pulsión que sería subyacente a su obra. D'une part, je crois que, comme tu le sais, il aborde la question du capitalisme et du fonctionnement du capitalisme assez tard. Primero, y como bien lo sabes, se dedica al capitalismo y a la axiomática del capitalismo bastante tarde en su obra, C'est-à-dire lorsqu'il commence à collaborer avec Guattari. es decir, cuando empieza a colaborar con Guattari. Et là, tout de suite, je sens, je sais pas, une force comique dans leur manière de... Comique et tragique, évidemment. Y de repente siento una suerte de fuerza cómica y trágica, por supuesto, Dans les descriptions qu'ils peuvent donner du capitalisme, c'est-à-dire... en las descripciones que pueden hacer del capitalismo. Alors, je ne sais pas s'ils diraient toujours la même chose aujourd'hui, No sé si seguirían diciendo lo mismo hoy, mais il y a deux choses qui le frappaient au sujet de ce qu'on appelle le capitalisme, parce que c'est... pero hay dos cosas que lo impactaban en lo que llamamos el capitalismo. C'est la faiblesse de ses justifications Es la debilidad de sus justificaciones et la fragilité
qu'il est en tant que système. y la fragilidad que tiene como sistema. Et, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y avait quelque chose qui pouvait lui paraître comique, mais Y por eso me parece que es una de las razones por las cuales le podría parecer algo cómico ahí. donc, en raison même de la grossièreté de sa logique, disons. Por la torpeza de su lógica, Voilà. o lo grosero de su lógica. Bueno, gracias a